Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Estamos en un nuevo video de Python y hoy día vamos a ver, como dice el título, manipulación de archivos de texto, o también conocidos como archivos de texto.txt o simplemente archivos txt. Para ello vamos a darle caña de frente y vamos a leer un poco. Nos dice manipulación de archivos de texto. Vamos a acceder a un archivo de texto, bueno, con la función open, y vamos a detallar el nombre del archivo con extensión txt. Para ello vamos a importar una librería que se llama import.os. Esta librería nos va a ayudar mucho, puesto que nosotros vamos a verificar en qué directorio estamos trabajando. Para ello, por ejemplo, si yo pongo print, pongo la función os.getcwd como método, y nos dice que estamos trabajando en el archivo local C, user, Jimmy, desktop, y en una carpeta que yo he creado que se llama txt. O sea, estamos trabajando ahí. ¿Qué más? Me dice que yo en este caso voy a abrir mi archivo y voy a crear un archivo que se llame archivo.txt. Pero para ello vamos a darle lectura y nos dice: esta instrucción, la función open, abrirá un archivo de nombre txt en modo lectura. Hay varios tipos de modo que nosotros vamos a trabajar, ahorita lo vamos a ver. Este modo de lectura va a interpretar los caracteres del archivo según su codificación. Hay codificación UTF-8 o codificación Latin 1 o Latin 1, como le dicen algunos, ¿no? Si el archivo no existe, se generará un error, es decir, una excepción file not found error. Vamos a ver, vamos a trabajar y vamos a decir lo siguiente. Vamos a imprimir un mensaje primero que nos diga accediendo al archivo. Accediendo al archivo. Y en este caso el archivo se llama, pues, vamos a ponerle texto.txt. ¿Ok? Texto.txt. O cualquier nombre que ustedes pues le van a poner, obviamente, a su archivo, ¿no? Y le vamos a hacer un try except y decimos: vamos a abrir ese archivo que se llame texto.txt y vamos a ponerle una excepción. Vamos a ponerle, ok, en este caso si se diera la condición o la excepción o file not found error, pues que simplemente me imprima el archivo no existe. Ok, y si nosotros ejecutamos esta instrucción, el resultado que nos va a arrojar en este caso sería accediendo al archivo, porque no se ha generado ninguna excepción. Esta, como nos damos cuenta, se ha impreso accediendo al archivo texto.txt, puesto que no se ha generado ninguna excepción. Luego me dice: si el archivo existe y ha sido abierto, este se quedará secuestrado por el sistema, es decir, como que abierto, ¿no? Esta es la forma normal de operación para mantener la integridad del sistema operativo. Solo un elemento puede afectar un archivo. Es necesario cerrar este archivo, ¿no? Siempre vamos a tener en cuenta que cuando abramos el archivo, ahí mismo tenemos que cerrar para que no nos dé problemas a la hora de ejecutar en este caso, el archivo, ¿no? Ponemos try, ponemos close, ¿no? Ponemos close y vamos a cerrar texto.txt. Y vamos a generar un except que sea un except de name error. Si se ejecuta esta excepción, que nos imprima simplemente el archivo texto.txt no se encuentra
abierto, ¿no? Bueno, y nos dice obviamente que el archivo texto no se encuentra abierto, puesto que lo hemos cerrado. Acá viene una característica fundamental y básicamente lo que compone el cuerpo del archivo de texto. Para ello vamos a leer un poco y nos dice: esto puede representar un problema ya que existe una posibilidad, o ya que es posible que se produzca un error en el programa y este se cierre sin que haya cerrado el archivo abierto. Por esta razón, que la forma correcta de abrir un archivo es utilizando la instrucción with. ¿Ok? Esta instrucción permite abrir un archivo cuando el programa se cierra. También nos permite cerrar el archivo. Esta vez vamos a abrir un archivo de modo de escritura, de tal forma que si el archivo no existe, este se creará. Esto requiere especificar el modo W y por defecto siempre estamos en el modo R. El modo W es el modo write, que es escribir, y el modo R es el modo read, que es leer. Para ello nosotros, antes de continuar, vamos a ejecutar la instrucción with. La instrucción with. Con esta instrucción nosotros abrimos en este caso el archivo de texto y vamos a crear un archivo de texto que se llame texto, así tal cual, que se llame texto, y vamos a darle la extensión txt. Ahora vamos a ponerle en el modo mode y vamos a poner el modo que esté en escritura. Y luego le vamos a pasar un parámetro que se llama encoding o codificación. Y le vamos a poner UTF-8 o también utilizado el Latin 1 o Latin 1. Y como nos dice acá, también existen los modos como el modo A, ¿no? Para agregar datos a los ya existentes en el archivo txt. Me dice, W crea un archivo nuevo. Y si existe este archivo, lo vamos a reescribir. Hay varios modos adicionales que se pueden consultar en la ayuda de Python, ¿no? Como dir texto o una cosa así. Por otro lado, por defecto, la información de codificación es encoding UTF-8. Pero nosotros, por ejemplo, si estamos en otros países y manejamos las letras acentuadas, la codificación UTF-8 no lo va a reconocer. Para ello vamos a utilizar la codificación Latin 1, como dice acá, y sus formas mayúsculas no son soportadas bajo este esquema de codificación. Para nuestro idioma debemos utilizar encoding Latin 1. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros queremos poner nombres o poner apellidos que lleven simplemente nombres, sustantivos, adjetivos o palabras que lleven acentuación. Pues con la codificación UTF-8 no lo va a reconocer. Para eso es que utilizamos Latin 1. Aquí en Perú pues utilizamos muchas palabras tildadas y acentuadas también. Y vamos a utilizar por defecto siempre el Latin 1. Luego dice, una vez que el archivo se encuentre abierto, podemos escribir información en el archivo de texto con la instrucción archivo.write. Acá hay que tener cuidado ya que funciona diferente a print. Es necesario incluir un \n si se quiere pasar a la línea inferior. Ya. Para ello, como nos quedamos acá, lo único que he hecho es utilizar la instrucción with, que es una instrucción por defecto que, para no tener problemas, lo utiliza Python. Ponemos open y vamos a abrir el archivo de texto. Y ponemos en el modo write, modo de escritura. Si no hemos creado este archivo texto, no lo hemos creado anteriormente, lo vamos a crear. Y si lo hemos creado, lo va a sobreescribir. Al final, pues es un método muy bueno porque si tienes ya tu archivo de texto, lo vamos a sobreescribir. Pero si no lo tienes, lo crea y lo escribe. ¿Qué codificación le estamos pasando? El Latin 1. Y vamos a asociar a este archivo un directorio, ¿no? Un file o archivo. Y vamos a escribir, como estamos en el modo write, vamos a escribir. Entonces ponemos simplemente con un iterable, ¿no? For num in range, ¿no? Vamos a escribir los números del 0 al 10, ¿no? Un rango del 0 al 11 y simplemente pongo file.write. Aquí me dijo, para poder escribir ponemos archivo.write o en este caso file.write
¿Y qué vamos a escribir? Vamos a escribir los números. Es decir, estos números tienen que estar en string, porque todo lo que manejamos ahí es string. O sea, vamos a escribir string, en este caso, del iterador, y le vamos a sumar siempre un \n. Por condición, siempre tenemos que sumarle un \n. Ya está. Ejecutamos. Y tú te preguntarás, pero ¿dónde se ha ejecutado? Si no sabes dónde se ha ejecutado o no sabes dónde el archivo lo has guardado, vamos a importar la librería OS de nuevo y simplemente acá imprimimos os.getcwd como método y nos dice que estamos en user Jimmy desktop en txt. Y si nosotros verificamos, yo ya lo he abierto y nos damos cuenta que se han creado estos archivos, y en este caso ingresamos el archivo texto, ¿no? Archivo texto que hemos creado, y nos damos cuenta que hemos escrito los números del 0 al 10. Eso hemos hecho un iterable, un for que vaya de 0 a 11, obviamente 11 no lo imprime, y lo hemos, en este caso, lo hemos escrito. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros reescribimos esto, ¿no? Si queremos hacer otra modificación, por ejemplo, reescribimos esto. ¿Aló? ¿Ok? Imaginemos que queremos reescribir el dato, ¿no? Reescribir nuestros datos, y lo único que he hecho es una variación, es aumentarle un string 0, y lo único que hacemos es imprimir, y nosotros nos vamos al archivo de texto, cerramos lógicamente para que se pueda actualizar, ingresamos nuevamente y se ha reescrito, ¿no? Se ha reescrito los números. ¿Ok? Bueno, básicamente eso es como nosotros podemos escribir en un archivo de texto. ¿Ok? En este caso vamos a poner por acá un comentario y ponemos: se guardará la secuencia de números como, en este caso, como string, pues, ¿no? Porque le hemos puesto la función str, y uno debajo del otro, puesto porque hemos utilizado un \n. ¿Ok? Ahora me dice lo siguiente: podemos abrir el archivo utilizando la función with para evitar la complicación de verificar si está abierto o está cerrado y verificar su contenido. Obviamente no será necesario abrirlo como yo he hecho hace un rato, sino vamos a especificar el modo de lectura, porque es el modo por defecto que en este caso utiliza Python. La lectura será con la instrucción archivo.read. Para ello, lo único que hago es copiar toda esta cabecera y vamos a leer. En este caso el modo tiene que ser modo lectura, o simplemente, si no le pongo nada, por defecto va a estar en modo lectura, y simplemente pongo print file.read como método, y en este caso lo último que hemos guardado es lo que se ve aquí, lo que hemos mostrado hace un rato, ¿no? Así que nosotros modificamos aquí y lo volvemos a leer, y esto ya se modifica por defecto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como dice acá, volvamos a abrir el archivo en modo escritura para sobreescribirlo, pero sin utilizar los \n. Para ello, lo único que vamos a hacer es, bueno, vamos a copiar esto de aquí, vamos a copiar todo esto, porque vamos a hacer lo mismo, pero ya no vamos a utilizar los \n, y borramos \n y vamos a poner una coma para ver qué es en este caso lo que se nos imprime. Ahora vamos a leer el archivo, ¿no? Vamos a leer el archivo. ¿Y cómo leemos el archivo? Simplemente ponemos file.read. File.read. ¿Y de quién? Y esto vamos a imprimirlo, ¿no?
y nos damos cuenta, ok, nos ha generado un error puesto que le he puesto a escribir otra vez, ¿no? Ahora sí, le he puesto en modo read y lo estamos leyendo, pero nos damos cuenta que hay una característica fundamental que nos ha devuelto todo como comas, y la última línea también es una coma. Pues eso lo podemos más adelante, pues en este caso lo podemos modificar si es que queremos sumar, por ejemplo, estos números o multiplicarlos y así sucesivamente. Bueno, ya tenemos cómo sobreescribir, pero sin utilizar los backslash n, es decir, ya no se me va a imprimir de forma vertical, sino en este caso se me está escribiendo o sobreescribiendo de modo horizontal. Ahora me dicen, vamos a abrir el archivo en modo A para agregar información en este archivo que ya es existente. Para ello, lo único que voy a hacer es copiar todo esto. Copio todo esto. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. En este caso vamos a abrir el archivo, pero vamos a agregar esta codificación y vamos a agregar a estos números que ya estaban escritos, vamos a agregar más números, del 11 por ejemplo al 21 o al 22, ¿no? Y al final hago lo mismo, ¿no? Los voy a concatenar con una coma y al final los voy a leer. Y nos damos cuenta que hemos agregado información al archivo que ya teníamos hace un rato. Y si nosotros nos damos cuenta, todo esto debería estar guardado en TXT, o en texto, perdón. Y nos damos cuenta que está ahí. Lo único que hemos hecho es que estamos leyéndolo. ¿Ok? Ahora me dice, hay tres formas de leer un archivo de texto. Tenemos la función archivo.read, archivo.readline y archivo.readlines. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Que archivo.read lee todo el contenido de un archivo. El archivo readline lee cada línea de un archivo y luego apunta a la línea inferior, incluyendo el backslash n. Y archivo.readlines retorna todas las líneas en una lista que incluirá el carácter final, que es un backslash n al final. Y tú me dirás, ¿pero cómo es eso? No entiendo. Bueno, ahora te voy a enseñar cómo es. Para ello, voy a pegar lo mismo que hemos hecho hace un rato. Y lo que voy a hacer es que vamos a poner por acá un mensaje. Y vamos a imprimir un mensaje que me diga lectura con .read. Y en lectura.read, ¿qué hacemos? Abrimos el archivo, ¿no? Abrimos el archivo txt. Vamos a ponerle en modo lectura. Y simplemente ponemos simplemente file. No, vamos a imprimir file.read. O sea, vamos a leer con la función read. Y nos damos cuenta que con la función read nos genera esa lectura. Con la función read, file.read. ¿Qué pasa si utilizamos la función .readline? Ok. Acá vamos a ponerle un backslash n para ver cómo funciona. Ok. Mira, si nosotros nos damos cuenta, en este caso hemos cambiado la coma por el backslash n y nos damos cuenta que nos va a imprimir en forma vertical, ¿no? 0, 1, 2, así, porque estamos adicionando el backslash n. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos lo mismo, pero con la función readline, ¿no? Esto es con readline. Ok. Pero para utilizar readline vamos a hacer un pequeño algoritmo y vamos a decir lo siguiente: mientras sea verdadero, lo que voy a decir es que voy a tener un line
sea igual a file.readline. Readline. Ok. Y digo, si line, si se cumple que estoy en la línea, lo único que me va a imprimir es file.readline. Y si no, que salga del bucle. Break. Ok. Cuando ya no haya nada, lo único que va a hacer es salir del bucle. Y nos damos cuenta que cuál es la diferencia en este caso de utilizar la función readline. Es que la función readline lo que hace es que nos va a, como dice acá, pues, ¿no? Lee cada línea de archivo y luego apunta a la línea inferior, incluyendo el \n. Si nosotros nos damos cuenta, acá tiene que haber, mira, hay un número, 2, 3, 4, 5, así hasta hay 11 números, incluyendo el 0. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números, ¿no? Porque él está incluyendo el, en este caso, el \n. Lo está contando como si fuese un número más, es por eso que solo se está imprimiendo hasta el 9. Ahora, ¿qué más? Y al final vamos a ver la impresión cuando utilizamos readlines. Ponemos print, ponemos lectura con punto readlines, y en este caso readlines nos va a devolver una lista, ¿no? Ponemos with open, ponemos texto.txt, estamos abriendo, lo vamos a poner en modo lectura, por eso no pongo nada. Vamos a poner encoding Latin 1 as file y vamos a imprimir simplemente file.readlines. ¿Está? Y nos damos cuenta que me dice que lo he escrito mal, creo, ¿no? Encoding. Y nos dice que la lectura con readlines es que todos estos valores que tenemos aquí, todos estos valores, lo va a poner en forma horizontal y a cada uno le va a adicionar un \n, ¿no? Eso es básicamente los tres tipos de lectura que nosotros vamos a poder generar. Y pues simplemente en este caso vamos a utilizar pues la forma más conveniente que nosotros querramos, ¿no? Más adelante vamos a ver ejemplos y vamos a adecuarnos a qué tipo de, en este caso, a qué tipo de método nosotros vamos a utilizar. De hecho, que vamos a utilizar el método read o el método readlines. No lo sé, o quizás readline, aunque no me imprime todos los términos, ¿ok? Bueno, me dice, otra forma de leer los datos es utilizando el archivo común iterable. Y tú me dirás, ¿pero cómo es eso? Bueno, vamos a ver. Vamos a copiar, ¿no? Lo bueno de esto es que podemos copiar cada momento y no escribirlo todo desde cero. Copiamos y nosotros ya sabemos que esto nos imprime los números del 0 al 10. Y vamos a utilizar un iterable, ¿no? Utilizando el contenido del archivo como iterable con file. Es decir, pongo with open, voy a copiar lo mismo. Lo único que estoy abriendo otra vez el archivo en modo read y lo único que voy a generar es un for i in file, ¿no? Y simplemente pongo print y ya está, y nos damos cuenta que imprime de la siguiente manera, ok. Pero ¿qué pasa si yo no quiero que me imprima con estos \n? Simplemente pongo la función end y borro los espacios, ¿no? Básicamente es eso. Bueno,
sabemos que en esta codificación ya se incluye el salto de línea. Y yo he puesto esta función para que borremos el salto de línea. ¿Ok? Bueno, básicamente eso ha sido todo. Espero que lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.